En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hoy estamos en el cuarto domingo después de Pentecostés, pero al mismo tiempo la fiesta de la visitación de María Virgen a su prima Santa Isabel. Y en este Evangelio de hoy se nos narra ese episodio de la vida de nuestro Señor en el que hizo la pesca milagrosa y que San Pedro se quedó admirado porque él era de la profesión, ¿verdad? Era pescador, como solo por la indicación de nuestro Señor de echar la red se llenó la red de peces y se realizó un gran milagro que según las leyes de la naturaleza pues no es posible, ¿verdad? Esa es la definición del milagro, de que lo que la naturaleza por sí misma no puede hacer pues se hace porque Dios lo hace así. Eso es un milagro. La naturaleza, las leyes de la naturaleza nos dicen que hay cosas que no son posibles, que no se pueden hacer, porque la naturaleza no tiene ese alcance, como resucitar un muerto, como crear algo de la nada, ¿verdad? Como nuestro Señor hizo al momento dado milagros de hacer el pan, la multiplicación del pan, es sacar panes de la nada. No había panes y había muy poquitos y Él alimentó a una muchedumbre de 5,000 personas. Entonces eso es el milagro, ¿verdad? Que viene a manifestar la presencia de Dios entre nosotros o en el mundo. Entonces el mundo, después de la caída original, del pecado original, está herido. La naturaleza está herida. Es lo que nos describe hoy la epístola de hoy, que hay la naturaleza gime por esa esclavitud que viene del pecado, que tiene origen en el pecado original. Hasta las cosas materiales están degradadas, están devaluadas por el pecado original. Hasta los animales sufren las consecuencias de los pecados de los hombres. Y como dice la epístola, están esperando su redención. Quiere decir que un día Dios, después del juicio final, va a restaurar todo, va a poner en orden en las cosas naturales y sobre todo de las almas de los elegidos, de los cristianos, las va a restaurar. Ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber muerte, ya no va a haber miserias como hoy las conocemos. Todo eso va a pasar, pero para eso se necesita la intervención divina, porque el hombre, la naturaleza por sí misma no puede solucionar todos sus problemas. Y ese es el gran problema del naturalismo moderno, que va siempre junto con el liberalismo y las ideas decadentes de nuestro tiempo, que creen que la naturaleza, que el hombre por sí mismo va a arreglar los problemas del mundo, los problemas no solo de salud, sino también los problemas materiales, económicos, políticos, etcétera, que el hombre puede por sus fuerzas naturales arreglar todos los problemas. Y es una gran ilusión, porque ya van siglos, incluso milenios, que el hombre quiere arreglar los problemas y no puede. Sobre todo después de la famosa Revolución Francesa, en que el hombre se comenzó a independizar de la vida cristiana, de la vida de Dios, de la religión católica. Entonces el hombre quiere
por su propia razón, por su inteligencia, por su voluntad, por su trabajo, quiere arreglar todos los problemas y no ha podido. E incluso se puede decir que la situación hoy es peor, humanamente hablando, económicamente hablando, de todo punto de vista, es peor que al principio que nació la Revolución Francesa o estas ideas. La situación del mundo ha empeorado, no se ha mejorado, ha empeorado. Y ahora que estamos en un mundo que está al borde de una guerra mundial, ¿qué va a ser de la humanidad? Ya de por sí hay muchas miserias, muchas enfermedades, muchas miserias materiales y humanas, mucho crimen, muchas el hombre ya no respeta a su prójimo porque no quiere someterse a la moral, y la moral, la poca que queda, no quiere someterse a la verdadera religión. ¿Y quién quiere someterse a la verdadera religión? Son pocos. Entonces no se puede reorganizar al mundo y poner orden en este mundo si no nos sometemos a Dios y al orden de Dios. Pero ese orden tiene un itinerario, no es así de una manera general. Hay reglas muy precisas para acercarse a Dios en la religión católica, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Todo eso es un medio para poner orden en el hombre, y ahí poco a poco ese orden personal, individual, se va extendiendo a todos los niveles de la sociedad, a nivel familiar, a nivel de las pequeñas sociedades humanas, o de la sociedad o de las naciones o del mundo. Pero fuera de ese sometimiento a la ley de Dios no hay manera de poner orden en este mundo, porque el naturalismo no quiere reconocer que el pecado original el hombre está herido por el pecado original, y que el hombre nace ya con inclinación al mal, y que esa enfermedad, que es una enfermedad moral del hombre, no se puede curar sola, o que el hombre por sí mismo no la puede curar, necesita que recurrir a la iglesia, a los sacramentos, a una vida cristiana auténtica. Solo así el hombre puede poner orden en su vida, pero por sí mismo no lo puede hacer. Por más que se esfuerce, poner un orden moral en su vida no es posible. Los griegos lo intentaron, hubo grandes filósofos griegos de miles de corrientes filosóficas, y intentaron que el hombre fuera feliz humanamente hablando, y no lo lograron. Ninguno lo logró realmente. ¿Por qué? Porque se necesita el elemento divino en este mundo, y si el hombre no quiere reconocer a Dios, no hay solución a los problemas, no hay salvación, no hay orden. Y de hecho vemos que cada vez se degrada más el mundo, cada vez el orden cristiano que existió más o menos antes se degrada más. Ya no hay respeto entre los hombres, ya hay cada vez más grandes abusos, no solo políticamente, a todos los niveles. La sociedad se degrada, se va autodestruyendo, porque el orgullo humano no quiere someterse, no quiere decir: Dios mío, creo en ti, creo en tu iglesia, me someto a tu ley, a los 10 mandamientos, me someto a la ley de la iglesia, me someto a la tradición de la iglesia, porque también la iglesia la han querido someter a la ley naturalista, a la ley liberal, a esa mentalidad moderna, y ya los hombres de iglesia han tenido ese complejo del mundo moderno,
y creen que siguiendo al mundo moderno las cosas se van a mejorar. Pues no, se van a empeorar, porque el mundo moderno es una fermentación de muchas cosas malas y cada día peor. Entonces esos hombres de iglesia que de poca fe no creyeron suficientemente en los medios propiamente de la iglesia, los medios que Dios nos dio, y esos medios son sobrenaturales ante todo. Someternos a los medios de la iglesia es someternos a su ley, a los sacramentos, a la enseñanza de Jesucristo, al ejemplo de Jesucristo, al ejemplo de los santos. Eso es lo que puede salvar al mundo. Pero los hombres no quieren, no creen en eso, ya no creen en que pueda Dios salvarnos, ¿verdad? O lo creen de una manera muy general, más bien creen en sus medios personales, en su inteligencia, en lo que ellos pueden hacer, y cada día peor, el mundo cada día peor. Y como decía el Papa Pío XII, retomando a San Pío X, que no puede haber una sociedad, una verdadera civilización sin una civilización moral. Es decir, una civilización que no tenga valores morales no es una civilización. Y una civilización, unos valores morales que no se basan en la verdadera religión no son posibles, porque los valores morales auténticos siempre se inspiran en la verdadera religión. Las falsas religiones son valores truncados, valores dañados, y que en realidad son pues no son valores, son contra los mismos valores morales generalmente. Y después no puede haber verdaderos valores sin la verdadera religión, y no puede haber verdadera religión sin la religión católica. Pero la religión católica auténtica, no trastornada, no modificada, como hoy lo han querido hacer con la nueva religión modernista, que es otra religión. No es la misma religión. La religión del Vaticano II no es la misma religión que la religión católica. Ellos mismos, los que hicieron el Concilio Vaticano II, decían la Iglesia conciliar. Ese término nunca existió, y ese término se comenzó a utilizar después del concilio. Es como decir que es otra cosa, es otra religión, porque en la religión conciliar solo se da referencia a los papas actuales, a todo lo que pasó después del concilio. Ya no se hace referencia a lo que pasó antes del concilio. Y si se hace referencia a algo de lo que fue anterior al concilio, se pasa todo, se filtra todo sobre los supuestos valores conciliares, que viene siendo como decir, lo que es conforme al concilio lo aceptamos, lo que no es conforme al concilio lo rechazamos. Y así viene siendo que finalmente lo que impera es la religión del Vaticano II. Entonces estamos delante de una situación gravísima, en la cual los hombres de iglesia, que hay como una mezcla entre la religión, lo que queda de la religión católica, que son los cargos de los hombres de iglesia que están ocupando, pero al mismo tiempo esa nueva religión que se difunde dentro de lo poco que queda de la Iglesia católica. Es algo misterioso esa mezcla que hay, pero nosotros debemos ser conscientes de que no somos de la religión conciliar. Nosotros no somos de la religión conciliar. Y si todavía rezamos en la misa por el Papa, como Monseñor Lefebvre siempre nos dijo que lo hiciéramos, a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X,
no es porque él sea de la Iglesia Conciliar, sino porque todavía está ocupando un cargo que pertenece a la Iglesia Católica, que un día debe ser rescatado, que un día cuando Dios ponga orden en su Iglesia, pues va a quitar lo malo y dejar lo bueno. Pero esa estructura esencial de la Iglesia, nosotros debemos respetarla, sin seguir esas novedades del Concilio Vaticano II, claro está. Entonces es tan delicada esta situación que el mundo se ha vuelto tan compleja, la situación de la crisis del mundo y de la Iglesia, que hay muy pocas personas que ven qué es lo que hay que hacer, porque realmente no es fácil hallar la solución o qué es lo que debemos hacer. Ciertamente la solución que Monseñor Lefebvre nos dejó es la más equilibrada y la más sana, se puede decir. Es decir, nosotros seguimos no queremos tener una actitud cismática, no queremos separarnos de la Iglesia, pero sí reconocemos al Papa, rezamos por él, pero no podemos obedecerlo, no podemos colaborar momentáneamente con este clero liberal, con este clero modernista, porque ahorita son legión los sacerdotes modernistas, hasta muchos aquí en la Ciudad de México hay muchos que son masones, que son sacerdotes masones. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa gente? ¿Cómo se puede? No se puede colaborar, no se puede trabajar. Así que los buenos sacerdotes que quieren ser fieles a la tradición están obligados es algo que no es para siempre, porque Dios va a poner orden en su Iglesia a momento dado, pero estamos obligados momentáneamente a estar como separados de esa gente, porque no se puede colaborar con ellos, no se puede vivir con ellos, no se puede estar sometido a ellos, porque si yo me someto a alguien que es modernista, ¿qué es lo que me va a pedir hacer? Pues que yo haga actos modernistas, que yo me comporte al estilo moderno, que yo no dé los sacramentos como la Iglesia siempre los dio, o que yo dé la comunión en la mano, de pie. Entonces todo eso es lógico. Entonces aquellos que hicieron el concilio, que están ahorita gobernando la Iglesia, es normal que ellos son enemigos de la tradición, porque son ellos los que la han suprimido, los que la han perseguido. Entonces, ¿cómo yo puedo ponerme bajo su tutela, bajo su gobierno, cuando son nuestros enemigos? En ese sentido son nuestros enemigos, en los enemigos de la religión, como los llamaba el Papa San Pío X en su encíclica contra el modernismo. Él denunciaba que eran los peores enemigos de la Iglesia, esa gente, pero están dentro de la Iglesia. Eso es el misterio, el problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos alejarnos de esas personas mientras la Iglesia es rescatada por nuestro Señor, cuando Él dirá, cuando Él quiera. Entonces la Iglesia ha sido como eclipsada, como oscurecida, ya no da su luz como antes, ¿verdad? Cuando había buenos papas como Pío XII o Pío XI, que daban encíclicas realmente de valor doctrinal y orientador. Entonces hoy este Papa Francisco cada día nos sorprende con sus declaraciones escandalosas, y es a él que se quieren someter esos tradicionalistas que han caído en una especie de locura, de una cosa completamente absurda, que quieren someterse a esa Iglesia oficial que está destruyendo todo lo poco que queda, y quieren estar bajo su tutela. Pero ¿cómo es posible?
Entonces repito, nosotros seguimos la línea que nos trazó Monseñor Lefebvre. Los pocos sacerdotes de la fraternidad que quedamos, estamos un poquito dispersos en el mundo, pero somos un cierto número. Queremos ser fieles a las orientaciones que Monseñor Lefebvre nos dejó. Entonces no podemos momentáneamente estar dentro de esa estructura oficial de la Iglesia que está al servicio del modernismo, que está al servicio del ecumenismo, que está al servicio de la libertad religiosa, que está al servicio del liberalismo dentro de la Iglesia, de la protestantización de la Iglesia y del sometimiento gradual de la Iglesia al nuevo orden mundial, que es una obra masónica, es una obra hecha por los enemigos acérrimos de la Iglesia. Nosotros no entramos en ese juego, no queremos entrar en ese juego. Entonces resistimos, sí, queremos resistir y queremos permanecer fieles a la verdadera fe, no solo de una manera teórica, ¿verdad? Porque es muy bonito a veces decir o escribir cosas, sino también de hecho. Queremos estar dentro de no solo de una especie de doctrina, de enseñanza, sino también una actitud, porque la actitud es lo que prueba nuestra convicción, porque alguien puede decir algo y después actuar de una manera diferente, incongruente. Eso es el típico espíritu liberal de esas personas que dicen: yo pienso así, yo pienso bien, yo soy tradicional, pero en los hechos no es así. No corresponden realmente sus actos a esas convicciones. De alguna manera hay una incoherencia. Pues eso es típico del espíritu liberal, que está hundiendo hoy a la Fraternidad San Pío X, y que es lo que la gran traición de Monseñor Felé, que está haciendo que todos los sacerdotes de la fraternidad, por miedo, conveniencia, comodidad, cobardía, están cediendo poco a poco. Ya no se animan a denunciar, ya no se animan a hablar francamente, claramente de estos problemas. Sí, tal vez de una manera tímida, parcial, pero cada vez se nota que están bajando el volumen, que están bajando la intensidad de su convicción, de su lucha, de su amor a la verdad. Entonces no es en vano que se hacen pactos con el enemigo. Así que en México tenemos la cruel experiencia de la cristiada, en que también se quiso pactizar con los enemigos de la Iglesia. ¿Y qué salió de eso? Pues fue peor la situación, en cierto sentido fue peor. Y los enemigos de la Iglesia, se hizo acuerdos con los enemigos de la Iglesia, y ¿quién era el garante de estos acuerdos? Eran ellos mismos. No había garantías. Se firmó un acuerdo con ellos, y los que garantizaban la estabilidad de estos dichos acuerdos, que además eran muy generales y poco precisos, pues era el Estado, el mismo Estado que era el perseguidor de la Iglesia, el enemigo de la Iglesia. Resultado, hoy México está más descristianizado que nunca, porque el gobierno aprovechó de haber conservado el poder para hacer la educación laica, para formar a los niños con los libros de texto gratuito, una educación completamente anticristiana. Y lo que no se pudo por la fuerza de las armas se está logrando por una vía, según eso, pacífica, que ha corrompido todo. Así que esos acuerdos dudosos, necios, son dañinos, y eso puede pasar, y está pasando también con
la obra de la Fraternidad San Pío X, que se está poco a poco degradando, y más que degradando, se ha degradado muchísimo. Ya aquí en la Ciudad de México, muchos de los fieles que iban a la Fraternidad San Pío X ya están yendo a las sociedades Ecclesia Dei. Ya los sacerdotes no les explican cuál es la diferencia, por qué no hay que ir a esas misas, etcétera, porque ellos ya están en acuerdo con la Roma conciliar y condicionados y dependientes de la Iglesia oficial conciliar. Entonces nosotros no podemos entrar en ese juego. Así que es cierto que la sociedad necesita de la Iglesia, necesita de los sacramentos, pero también necesita de una actitud cristiana. Esa actitud que ha sido corrompida por el espíritu liberal, esa actitud de duplicidad, de compromiso con los enemigos de Dios, con las doctrinas que son anticristianas, de pasividad delante del error, delante de los enemigos de la Iglesia, silenciar los problemas, no denunciar, no atacar, no contradecir a esta corriente liberal que hoy en el mundo está omnipresente. Ya las familias católicas adoptan el espíritu del mundo, aún aquellos que según eso practican, pues ya han adoptado todas las maneras modernas de educación de los niños, su vida, incluso sus profesiones, ya no respetan bien la moral católica. Hoy ya mentir es una cosa que nadie se preocupa si dice una mentira, eso se hace, eso se vive, eso así es. Mentir, o hay personas que se creen muy cristianos y que roban, pero robar es pecado, robar puede ser pecado mortal, y se olvidan de que cuando uno roba, la Iglesia nos impone la obligación de restituir. Si yo robo una cantidad fuerte de dinero, no me puedo confesar hasta que yo no haya restituido lo que robé. Y si no restituyo, no puedo confesarme, no puedo comulgar. Si yo he difamado a una persona diciendo cosas muy graves sobre su reputación que no son ciertas, y no he reparado esa mentira, no he ido a decir a quienes yo se las dije que yo mentí sobre tal persona y que no era cierto, entonces yo no me puedo confesar hasta que no lo haya hecho. Y si comulgo o me confieso, hago un sacrilegio. Esa es la doctrina de la Iglesia. Entonces hoy hay católicos que hacen ese tipo de cosas y no se inquietan y dicen, no, pues ya pasó tiempo, ya no estoy obligado. No, aunque pase el tiempo, hay que reparar. Eso es una obligación. Entonces mucha gente, católicos, viven esas anomalías en la práctica de la vida, de la moralidad. Es liberalismo también, incoherencia. Yo digo, yo creo en los 10 mandamientos, pero no los practico. Sí, pero eso no tiene importancia, o siempre hay una manera de minimizar esa obligación. Pero no, la Iglesia, si leemos muy bien el catecismo, la Iglesia nos impone la reparación. Y mientras si hemos hecho un daño grave a una tercera persona, y no hemos reparado ese daño, no podemos confesarnos, no podemos comulgar. Esa persona está en pecado mortal. Si es una cantidad grave, ¿se entiende? Lo demás podría ser un pecado venial si es una cantidad leve, pero si se trata de una cantidad grande de dinero, es pecado mortal, o un daño grave en la reputación del prójimo.
Hay mucha gente que fácilmente habla sin estar segura, y no solo habla, afirma ciertas cosas del prójimo que no se pueden decir porque no tiene la seguridad, no tiene la prueba. Y también hay en los casos en que no tenemos por qué revelar el pecado del prójimo, aunque sea cierto. Aunque sea cierto, no debemos revelar a veces ciertos pecados del prójimo, aunque sea verdad. Aunque no estemos diciendo algo falso, puede ser pecado mortal. Si no hay una razón suficiente, una razón grave para decir eso, a veces sí es necesario decirlo, puede ser, ¿verdad? Sobre todo si es una persona que es peligrosa, que puede hacer un daño. En un caso así hay que hacerlo saber. Pero hay casos en que no sirve de nada denunciar los pecados del prójimo, y es pecado, puede ser grave. Entonces, ese laxismo que ha invadido muchos corazones, debemos estar en guardia contra eso, porque ese laxismo es simplemente no preocuparse por respetar bien las leyes de Dios. 100%. Claro, pero Dios es exigente, sí, porque si yo lo hago 99%, pues yo estoy haciendo un pecado de todos modos. Entonces hay que respetar la ley de Dios tal cual, tal como está escrito, tal como Dios lo dice. Y ahí se ve los católicos coherentes, que no son liberales. Entonces, esa mentalidad de la excepción moral es muy común hoy, y debemos estar en guardia contra eso, debemos estar atentos, porque nosotros nos dejamos contaminar, nos dejamos llevar por esas actitudes un poco laxistas, y debemos poner cuidado en que nosotros, si creemos en Dios, creemos en su ley, creemos en su iglesia, no vamos a hacer ciertas cosas, no las podemos hacer, no las aceptamos, no las reconocemos, no las toleramos, ¿verdad? Ciertamente no se trata de esas cosas que uno no puede hacer porque no están a nuestro alcance. Entonces ahí ya no es pecado, porque lo que no podemos hacer, Dios no nos lo puede exigir. Y así, en ciertos casos hay excepciones debido a una cierta imposibilidad, pero no es lo mismo que cuando tenemos los medios. Entonces, ciertamente el mundo necesita resurgir, pero solo Dios lo puede hacer. Pero Dios pone como condición que los hombres se sometan a su ley, se sometan a sus preceptos, que se sometan a su orden, el orden cristiano, que hoy ya nadie considera, o que incluso pocos conocen, que es el orden cristiano, ese orden no solo personal, no solo familiar, sino también social y político, que existió y que ya hoy mucha gente no sabe ni qué es eso, porque nadie se lo ha explicado, porque no hay libros que hablen casi de ese tema. Por eso nosotros debemos informarnos y tratar de conocer mejor la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la práctica habitual de la vida cristiana, pero también hay una doctrina social de la Iglesia que está escrita en las encíclicas de los papas. Hay que conocer eso para poderlo vivir, para poderlo promover de alguna manera, y yo pienso que la primera cosa que hay que hacer es formarse. Nosotros no podemos pretender muchas cosas si no nos formamos, si no leemos, si no conocemos nuestra religión. Hay que formarse, hay que leer libros que nos explican lo que es la vida cristiana, el orden cristiano, y de ahí sí se puede tener personas que son capaces de hacer algo. No basta tener buena voluntad, no basta tener mucho entusiasmo, mucha valentía, no basta tener eso. Hay que tener también la inteligencia
clara y formada para que Dios ya sepamos qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. Entonces vamos a pedirle en este día a la Virgen María, que fue a visitar a su prima Santa Isabel, que hoy es también la fiesta, le pidamos que ella, esa salutación, cuando fue la Virgen a saludar a Santa Isabel, fue en ese momento que fue santificado San Juan Bautista en el seno de su madre Santa Isabel. Así que la presencia de la Virgen María es esencial también en la vida cristiana. Queremos que Dios nos ayude, nos santifique. Tenemos que recurrir a María. Pidámosle a ella para que nos alcance las bendiciones de Dios y la salvación. Ave María Purísima.